Diabetes, buenas noches. Hoy día vamos a estar con la presencia de nuestro gran amigo César Mariscal. Hoy día vamos a tener este tema de mitos y realidades sobre la diabetes. Quisiéramos que ustedes nos escriban todas las preguntas que quieran, sugerencias a nuestros correos o al canal de TV Diabetes. Buenas noches, César, muy buenas noches. Hola Carlitos, ¿cómo están? Buenas noches con todos. Bueno, esperemos que alguien nos contacte, ¿no? Esa sería la idea, pero tu propuesta había sido hablar sobre mitos y verdades, o mitos y realidades en diabetes mellitus, así que me dirás, Carlitos. Así es. Bueno, amigos, sabemos que la diabetes es una enfermedad metabólica, pero muchas cosas no sabemos o lo sabemos y hay gente que interpreta a esta enfermedad. César, ¿la diabetes es una enfermedad grave? La diabetes es una enfermedad grave en el sentido que genera complicaciones si no está bien manejada y bien tratada. Es decir, es una condición clínica no curable en principio, pero sí controlable. Y al controlar a la diabetes mellitus y tenerla, como diríamos, una diabetes bien controlada, pues la tasa de las complicaciones relacionadas con la diabetes disminuye mucho. Entonces me parece que la realidad es que es una enfermedad para prestarle atención y para prestarle atención en serio, porque es causa de grandes problemas médicos, ¿no? Entonces es una enfermedad importante. Ahora existe mucha gente que dice, tengo una diabetes ligera o una diabetes emocional. ¿Cuánto de verdad existe de esto? Bien, a esa le va a tocar falso, ¿ok? La primera era verdadera, esta es falso. Porque en realidad muchas personas manejan de hecho el tema de que tienen una diabetes emocional. Dicen, uy, tengo una diabetes emotiva o tengo poquita diabetes, y eso no existe. Uno es diabético o no es diabético. Hay mucho para para poder desarrollar al respecto de esto, ¿no? Pero en principio, para ser concreto con la respuesta, es falso que la diabetes sea una diabetes leve moderada, ¿no? Uno es diabético o no diabético, concretamente. Así que eso es falso. Y la diabetes emocional no existe. Doy una explicación. Cuando uno va a un hospital porque tiene una situación de estrés agudo, está como una enfermedad aguda que motiva que uno se ingrese, por supuesto que el organismo es muy sabio y lo que hace es tratar de liberar hormonas de estrés, se llaman. Y coincidentemente estas hormonas de estrés son hormonas contra insulina. Entonces cuando uno llega al hospital, con frecuencia nos pasa ver pacientes que tienen la glucemia alta, pero porque están en una situación de estrés o de apremio muy importante médico. Estos pacientes generalmente, muchos de ellos, cuando resuelven la situación médica que condicionó el estrés, puede ser que mejoren sus niveles de glucemia. Puede ser que no también, Carlitos, porque en realidad, ¿qué sucede? Que muchos pacientes hacen su debut de diabéticos cuando tienen un estrés y ya han venido teniendo un problema del cual en realidad no han estado conscientes o no lo conocían, pero el problema estaba ahí, ¿ya? Y ese problema que estaba ahí o esa situación médica no había sido detectada. De repente no había sido detectada porque no había sido evaluada. A veces las personas tenemos la mala costumbre de no consultar en un control periódico como para enterarnos en qué estamos. Pero, para ser concreto, es falso el concepto de que la diabetes es una enfermedad que tiene que ver con cuestiones emocionales. ¿Qué pasa si mi médico me dice, oye Carlos, tú eres un hombre diabético y necesitas ya ponerte insulina? Y yo digo, no, es que a mí no me gusta pincharme y me tomo solamente mi pastilla. Bien. Entonces, parcialmente correcto, parcialmente falso. Porque hay situaciones y situaciones. La diabetes mellitus, ¿no verdad? Que es un trastorno del metabolismo en los carbohidratos, tiene varias formas de presentación, hay varios tipos de diabetes, pero los dos grandes tipos son lo que se llama diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. Lo más prevalente, lo que adolecen las personas que tienen sobrepeso, adultos, es la diabetes tipo 2. Estas personas en realidad tienen un estado, Carlos, en el cual hay insulina en el cuerpo, pero esta insulina no es lo suficiente para vencer un estado de resistencia, se llaman, de los receptores que deben receptar la insulina para poder tener las cosas bajo control.
Siempre trato de poner un ejemplo de la llave y la cerradura. La llave es la insulina, la cerradura es el receptor de insulina y la idea es que la llave coapte perfectamente con el receptor para que todo esté bien. ¿Qué sucede en ese gran grupo muy prevalente de pacientes con trastorno del metabolismo carbohidrato? Sea diabetes o sea un estado previo a la diabetes que se llama estado de prediabetes. ¿Qué es lo que sucede? Que hay una resistencia a la acción de la insulina. Entonces esos pacientes, si controlan el peso, hacen una dieta apropiada y hacen actividad física, pueden manejar su glucemia y volverla a valores dentro de la normalidad. Pero ojo, hay que hacer las cosas bien, desde el punto de vista del tratamiento dietético y del ejercicio, ¿sí? Entonces ese paciente es uno. Ese paciente puede manejarse con dieta y ejercicio y puede requerir medicación oral, que en el caso de la resistencia a la insulina, el primer medicamento que se usa es un medicamento que como grupo se llama sensibilizador de insulina. Es decir, son moléculas que generan un cambio a nivel dinámico en ese receptor que hace que el receptor sea sensible nuevamente. Por eso se llaman sensibilizadores de insulina. A la cabeza de estos fármacos está una familia, un grupo químico que se llaman biguanidas, de la cual la droga típica es la metformina, que tanto la gente consume. Entonces el paciente con diabetes tipo 2 se puede manejar con dieta, actividad física e hipoglucemiantes orales. Puede pasar que uno como médico a ese paciente en un momento le diga: señor, usted está haciendo las cosas mal, lastimosamente, y ha agotado su estado de reserva mínima que tenía para poder manejarse con dieta e hipoglucemiantes orales y requiera insulina, que podría ser una de las situaciones en las cuales estos diabéticos pasen a ser requirientes de insulina. ¿Qué pasa, César, si mi padre es diabético? ¿Qué hago yo para no ser diabético? ¿Debo tomar ya pastillas o no debo tomar? Perfecto. Entonces, va a ir un falso por ese lado. Cuando uno tiene el padre diabético, si uno está haciendo las cosas mal, siendo un adulto, porque está teniendo una dieta que no es buena, porque uno está comiendo, ingiriendo demasiadas calorías y está ganando de peso, pues el paciente que tiene una determinante genética, porque los padres son diabéticos, se pone en mucho más riesgo de hacerse manifiestamente diabético cuando tú llegas a determinada edad y pasas determinado peso. Muy frecuentemente la diabetes tipo 2 en una persona de 35, 40, 40 y pico de años, si se pone obeso o con sobrepeso y tiene antecedentes familiares, ese paciente tiene que tener mucho más control. En realidad todos deberíamos controlarnos, pero ese paciente tiene muchas posibilidades de estar francamente diabético. Hay que evaluarlo, hay que ir a buscar parámetros clínicos y de laboratorio que traten de estadificar exactamente dónde está, para lo cual nosotros medimos las glucemias en ayunas, podemos hacer carga con glucosa y ver cómo se comporta la respuesta de la insulina y la glucemia a las 2 horas, o medir algo que se llama hemoglobina glucosilada, que lo hemos charlado en algunas oportunidades, es un test que mide el promedio de la glucemia en los últimos 3 meses. Entonces hay puntos de corte o valores determinados para decir esto es diabético y esto no. Entonces el paciente que tiene antecedentes familiares de diabetes tiene bastante más chance de ser diabético él mismo, y ni hablar si el paciente no está teniendo una dieta apropiada y un plan de ejercicios y se pone obeso. ¿Qué pasa con estos pacientes que dicen: es que yo mañana tengo una fiesta y voy a comer, me voy a tomar 2 pastillas para que no me suba el azúcar? Claro, eso es una locura, ¿no? Eso no se debería ponerle febrero falso porque es una anarquía, eso es demasiado anárquico. No existe un razonamiento ni mínimamente lógica para una postura como esa, para una determinación como esa. Mañana voy a tener una transgresión dietética y hoy hago algo. Eso no existe, porque esta no es una situación de un día para otro, ¿ya? El concepto interesante para la comunidad sería este: uno tiene que tener cuidado de su salud, tiene que ir a los controles periódicos
según la edad que tenga y según las posibilidades de estar enfermo que tenga. Y ni hablar, ligando con la pregunta anterior, si uno tiene antecedentes familiares de diabetes mellitus y uno está haciendo la cosa mal porque uno tiene una muy mala forma de alimentarse, porque uno no hace actividad física y porque uno está ganando de peso por la gran ingesta de calorías, pues ese paciente va a tener un problema con mucha probabilidad. Y esto no se resuelve con tomar 2 pastillitas el día previo a comer, a mandarse una gran comida, digamos, de ninguna manera. Nosotros vemos muchos pacientes que tienen miedo a tomar la medicación a pesar de que son diabéticos porque dicen que la medicación les da gastritis o que les da impotencia funcional, que su sexualidad la ven que no va bien cuando se toman los fármacos. ¿Qué verdad tiene eso? Sí, eso es absolutamente falso. Eso es incorrecto. Porque en realidad los pacientes tienden a atribuir al medicamento los efectos adversos que en realidad no son por el medicamento, sino por la misma enfermedad mal controlada. Este es un tema, voy a decirlo por si se nos podría llegar a saltar, que tiene que ver y sí me preocupa con el asunto de comenzar a usar insulina, ¿no? Cuando los pacientes van a requerir insulina, porque son diabéticos tipo 2 que ya están en etapa de requerir insulina, o porque son diabéticos tipo 1 que no producen insulina, existe este temor muy arraigado, lo que es un mito, ¿no? El mito al final del día es esto, conceptos arraigados que no tienen ningún sentido. Entonces existe un mito sobre el hecho de que el uso de insulina hace que uno quede ciego, se ampute o tenga insuficiencia renal, lo cual es incorrecto. Lo que sucede es que si usted tiene un diabético tipo 2 que va a requerir insulina en un punto determinado de su evolución, es porque este paciente no ha tenido un buen control metabólico a lo largo de mucho tiempo. Entonces, este mucho tiempo de descontrol metabólico, de mal control metabólico, es lo que ha condicionado la cantidad de cambios adversos, negativos en nuestro cuerpo que producen estas patologías. No es el pobre medicamento insulina, de ninguna manera. Y con el tema de los antidiabéticos orales, es verdad, todos los medicamentos pueden tener potencialmente efectos adversos. Y de hecho, la metformina, que es la droga más usada como droga de primera línea en resistencia a la insulina, produce bastante malestar digestivo. Pero ¿qué hace uno? Lo que uno hace es que comienza con una dosis baja de metformina y la va subiendo progresivamente hasta la dosis plena, y la recomendación acá y en todo el mundo es tomarla con el estómago lleno, o sea, posterior al almuerzo o posterior a cena. Entonces, si uno tiene esta precaución de subir progresivamente la dosis y tomarlo con el estómago lleno después de haber comido, pues el efecto adverso es mucho menor. Básicamente con la metformina, que es el efecto adverso. Los otros efectos adversos de otros sensibilizadores de insulina que ya no están prácticamente en el mercado, que eran las pioglitazonas, de algo que se llamaba rosi y pioglitazona, era edemas, por ejemplo, y ganancia de peso. ¿Ya? Son medicamentos que, por una historia muy larga, al final hay muchos lugares en los que no se usa más y han salido del mercado, pero vale la pena comentarlo. Y lo que sí tienen los antidiabéticos orales, que van más allá de estos sensibilizadores de insulina, o sea, como decía, de este aceite 3 en 1, que mejora un poquito a esa cerradura que está media oxidada, ese sensibilizador de insulina, ajusta la glucosa muy bien. Pero hay otros tipos de medicamentos que en realidad pueden llevar a un incremento de la secreción de insulina, son secretagogos de insulina. ¿Y cuál es el efecto adverso de estos medicamentos? Que uno debe estar muy atento: las crisis de hipoglucemia. Eso sí hay que tener mucho cuidado con el manejo de antidiabéticos, sobre todo que tengan vida media muy prolongada, estos fármacos, porque pueden ser causa, y de hecho son causa de hipoglucemia, que es el gran problema del manejo de los antidiabéticos, ¿sí? Afuera de estos antidiabéticos orales, la insulina, ¿tú conoces alguna hierba natural que nos sirva para la diabetes? ¿Algún de estas infusiones caseras que a veces tenemos y que dicen, mira, es muy buena el agua del perejil con un poco de sábila para tu diabetes? ¿Qué has visto tú en los pacientes? ¿Funciona, no funciona? ¿Es un mito, es una verdad? No, eso es un mito. Eso es un mito. Otra cosa muy arraigada. Hay muchas personas que se manejan con medicina herbal, pero en realidad en diabetes, que es una enfermedad tan seria, porque su mal control condiciona muchos problemas realmente
importantes que impactan en la calidad de vida de las personas y en el hecho inclusive de la sobrevida de las personas. Entonces uno no puede jugar con estas cosas. Definitivamente parecería que tomar pepino, alfalfa, algunos de estos verdes, nopal, lo que tiene que ver es con que son sustancias altas en fibras. Entonces lo que parecería que sí hacen es que disminuyen o enlentecen más bien la absorción rápida de los carbohidratos. Entonces podrían tener un mínimo impacto sobre el tema de las elevaciones de glucemia, pero básicamente por un enlentecimiento en la absorción de los carbohidratos de absorción rápida. Pero ahí está y pare de contar. De ninguna manera son intervenciones que han generado un impacto en ninguno de los puntos importantes que uno quisiera que se impacte cuando uno hace una intervención médica. Entonces eso es mito, es falso. Ahora, nuestros seguidores quisieran saber, ¿cuándo tengo yo diabetes 1? ¿Cuándo tengo yo diabetes 2? Porque no sé, algo me dijeron que tengo diabetes, pero ¿qué diabetes la tengo? Claro. La diabetes tipo 2 es la diabetes que habitualmente uno ve en las personas mayores, ¿no? En los adultos y adultos mayores, que generalmente tienen sobrepeso, ¿no? Y son personas que tienen hipertensión y que tienen ciertos estigmas clínicos, como son una decoloración negruzca de la piel en los pliegues o en el cuello que se llama acantosis nigricans, que tienen antecedentes familiares y que cuando tú mires en el laboratorio tienen los parámetros que indican diabetes: glucemia en ayuna más de 126, hemoglobina glucosilada más de 6,5%, o una glucemia mayor de 200 en cualquier momento del día, o medida 2 horas después de una ingesta de glucosa. Todos esos parámetros dicen que esta persona es diabética. Entonces nosotros lo vemos clínicamente, es un diabético tipo 2. Si uno tuviera una duda existencial o una duda importante, podría pedir más cosas en laboratorio. Nosotros con frecuencia usamos un test que no está validado en todas partes del mundo, que es el OMA-IR, ¿no? OMA con H viene de unas siglas en inglés que significan Homeostasis Model Assessment, la evaluación de un modelo homeostásico o de buen control, que es lo que homeostasis quiere decir, y R, de insulino resistencia. Entonces nosotros vemos pacientes con OMA-IR alterado. Como son pacientes que tienen resistencia a la insulina, el páncreas trata de secretar toda la insulina que puede, así que generalmente son hiperinsulinémicos al inicio, tienen más insulina que la normal, lo que pasa es que es insulina que no actúa. Entonces ese paciente tú lo mandas a bajar de peso, tú le mandas a hacer actividad física y potencialmente lo pones, mejor dicho no, y lo pones con una medicación antidiabética que en principio la primera droga va a ser un antidiabético oral tipo la metformina, el sensiblemente de insulina. Y si eso basta, bien. Si él no consigue controlarse la diabetes y su hemoglobina glucosilada, que como decía mide el promedio de 3 meses, no está en el rango que debe estar, uno debe ir incrementando antidiabéticos orales que actúen por un mecanismo de acción diferente para que haga un efecto sumatorio. Siempre, Carlos, con la base lógica y fundamental de que el paciente está haciendo una dieta apropiada y que está tratando de controlar su peso, ¿sí? El diabético tipo 2 es ese. El diabético tipo 1 es un diabético totalmente distinto. Uno puede tener un niño al nacer o de 1 mes o a los 5 o a los 20 años, también pueden ser algunos adultos, sin sobrepeso en general, que tienen un problema distinto. Los diabéticos tipo 1, a diferencia de los tipo 2, que tienen incluso insulina además, que lo que no puede hacer es actuar porque hay resistencia, los diabéticos tipo 1 no producen insulina. No producen insulina. Entonces los diabéticos tipo 2 no se pueden manejar. La única opción que tienen desde el punto de vista farmacológico es la insulina. No hay otra. Se han probado algunas cosas con los antidiabéticos orales para tratar de disminuir la cantidad de insulina que usen, pero esto no ha sido útil y de hecho con una molécula en particular que actúa a nivel renal para disminuir la reabsorción de glucosa, queriendo ayudar al diabético tipo 1 para que tenga menores requerimientos de insulina, pues esto ha generado problemas porque son chicos que tienen más veces una descompensación aguda de la diabetes que se llama cetoacidosis diabética. Entonces, en realidad,
La clave del manejo del diabético tipo 1, no le queda de momento a otro, es la insulina, a la cual no hay que tenerle miedo, porque la insulina ya mostró a lo largo del tiempo que al conducir a un buen control de la glucemia, medido como hemoglobina glucosilada, disminuye la posibilidad de riesgos, sobre todo de riesgos, Carlos, de lo que nosotros llamamos pequeños vasos, o sea, lo que se llama la microangiopatía, que básicamente es la afectación de la retina, de los nervios periféricos, lo que se llama neuropatía, y del riñón en lo que se llama nefropatía. Entonces, indiscutiblemente que el paciente necesita tener la medicación que necesita tener. Vuelvo a decir, y no quiero redundar, siempre con la base lógica del tema de un manejo apropiado, para lo cual nosotros en general contamos con una nutricionista que habla con los pacientes profundamente de su alimentación para poder tener un mejor control, ¿no? Porque la idea no es uso insulina, me como todo y hago todo mal porque uso más insulina, es una barbaridad también de paso ya que estamos, ¿no? ¿Qué pasa si una paciente tiene diabetes 2? ¿Ella puede hacer su vida normal, se puede embarazar, puede trabajar, puede hacer ejercicio? ¿Qué puede hacer esa paciente? Perfecto. En realidad eso es correcto. De hecho debe ser así. Y no solo tipo 2, tipo 1 igual. O sea, los diabéticos lo que tienen que hacer es controlarse bien. Porque bajo el buen control diabético, todo pueden hacer. El embarazo es todo un tema. Imagínate mujeres jóvenes con diabetes tipo 1 que están requiriendo insulina, que tienen enfermedades de niña. Cuando se van a embarazar, necesitan tener un control muy estricto, muy perfecto del tema de diabetes, y se pueden embarazar y tener niños absolutamente normales, ¿sí? Pero siempre la base es tener un buen control de la diabetes. Un mal control de la diabetes sí predispone a riesgos de mortalidad fetal, de anomalías fetales, pero sobre todo de mortalidad fetal y pérdidas. Pero eso si alguien no tiene bien controlada la diabetes. Si la tiene bien controlada, se puede embarazar. Deben hacer ejercicio. Definitivamente el ejercicio tiene un impacto enorme, ¿no? En los diabéticos tipo 1, por ejemplo, se estima que los que hacen buena actividad física, 30 minutos de una actividad física importante, reducen la glucemia a 50 miligramos por decilitro. Así como comer carbohidratos 15 gramos sube 50 miligramos la glucemia, pues hacer ejercicio físico bien hecho por 30 minutos ya de por sí y baja la glucemia. Y hay estudios súper complejos y súper interesantes de hasta en qué hora debiera hacerse el ejercicio físico. No es lo mismo el ejercicio matutino, que es el ideal, que el ejercicio nocturno. Por alguna cosa que a mí no me queda claro porque es un estudio demasiado profundo, en realidad la sensibilidad del receptor a la insulina es distinta, el impacto de hacer el ejercicio matutino, que es el indicado, que hacerlo nocturno, por ejemplo. Y eso sí está estudiado y bueno, es un tema complejo, pero es claramente así la conclusión. Bueno, creo que tenemos muy claro todos estos mitos y realidades. Quisieran que nos escriban en nuestras redes sociales para poder contestarles, y un nuevo programa en el cual iremos resolviendo más sobre la diabetes. Muchas gracias, César. Está muy claro todo lo que hemos expuesto en esta noche. A todos nuestros amigos diabéticos, pues estos consejos que en la noche de hoy día hemos tenido muy claros, ¿no? Hacer ejercicio, cuidar la alimentación, buscar siempre una mejor calidad de vida en base a controlar esta enfermedad. Si tenemos la enfermedad como diabetes, tenemos que recurrir a un especialista y no tratar de buscar medicamentos milagrosos, balas mágicas para manejar una enfermedad tan catastrófica y compleja como la diabetes. César, ¿algunas palabras tuyas? Sí. Recalcar lo importante que es ser consciente de la situación, de la patología. Porque si uno hace mucha conciencia de la enfermedad y cuida de su enfermedad, las cosas no tienen por qué ser tan distintas que en la población no diabética. Entonces depende mucho. El tema es que es una situación, la diabetes, que realmente requiere estar comprometido con el buen cuidado, porque hay que controlarse, porque hay que ajustarse. Las personas diabéticas, Carlos, en realidad la comunidad sepa, no es que hay cosas que tienen prohibido comer.
Lo que tienen que hacer es comerlo de la manera apropiada. De hecho, los carbohidratos. O sea, la dieta debe tener carbohidratos. El carbohidrato es el principal sustrato para energía inmediata, para la energía neuronal. Entonces necesitan tomar el porcentaje de carbohidratos en la dieta que le corresponde. Pero deben hacer una dieta apropiada. Y los diabéticos tipo 1, que son tan delicados porque no tienen insulina, deben aprender a controlarse su glucemia de la manera más precisa. Deben aprender al momento de la dieta a hacer lo que se llama un contaje de carbohidratos. Uno ve en la información de los productos, en la información nutricional, cuántos gramos de carbohidrato tiene tal y cual cosa. Y los diabéticos saben, depende, 12, 15, 20 gramos, cada uno se va conociendo. 12, 15, 20 gramos de carbohidrato, puede ser que diga, requiero una unidad de insulina para metabolizar eso. Entonces se hace lo que se llama la corrección de la glucemia según el valor, más la cantidad de insulina que requiere según el contagio de carbohidratos que se lo va a comer. Pero puede comer de todo, puede comer de todo. Pero la lógica siempre, no sería lógico que diga un diabético tipo 1, me voy a comer esta barra de chocolate, tiene 300 gramos, no importa, me pongo 20 de insulina, porque esa hiperinsulinización es mala, no es la idea es hacer la cosa bien, que coma el carbohidrato que requiere o que desea, pero en cantidad moderada, porque la idea no es me voy a comer todo, me voy a atracar de todo, como tú preguntabas en el diabético tipo 2 sobre el hipoglucemiante el día previo, lo mismo en el diabético tipo 1. No es me voy a comer todo y me voy a poner toda la insulina del mundo, porque eso es un sinsentido. La cosa no es así. La cosa es que hay que tener buen control y que hay que ser ordenado, ¿sí? Los diabéticos tipo 1 son chicos que están bien en la vida. Mientras estén bien controlados la glucemia, no hay que tener miedo, no es que se ponen peor, tienen más resfriados, se infectan más. No, el buen control glucémico en un diabético, prácticamente el comportamiento a lo largo de la vida es como si fuera una persona no diabética, en tanto y cuanto tenga un muy buen control. No tienen más riesgo de gripe, ¿sí? Eso no es correcto. Por supuesto es una población con enfermedad crónica y hay pautas sobre el tema de con qué deben ser vacunados, porque son un grupo, digamos, particular porque tienen una enfermedad sistémica que les impone, digamos, que tengan ciertas pautas de vacunación y lo demás distintas, o más rígidas si se quiere, ¿no? Pero el tema es dejar la idea de que esta es una enfermedad trascendente, importante, que causa morbilidad y mortalidad si está mal controlada, y que el control es no solo farmacológico, sino también higiénico-dietético. Lo que come, lo que se ejercita, los medicamentos apropiados y el buen control. Hablando de la situación que tiene que ver con temas estrictamente médicos. En el tema quirúrgico, pues las consideraciones son otras. Pero hablando de esta generalidad de temas médicos, es lo que más o menos yo quería comentar. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos que este video a ustedes, a todos nuestros seguidores les sirva y para que nos escriban a nuestras redes sociales.